¿Te han hecho pruebas de embarazo o de VIH para determinar si lo van a contratar o no? ¿Esto será permitido en Colombia? Les doy la bienvenida a mi nuevo video donde ampliaremos este tema a fondo para saber si esto es legal o no. Los invito a que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones. En YouTube me encuentran como Soy Abogada. Y recuerden, el desconocimiento de la ley no exime responsabilidades. Bienvenidos y vamos a iniciar con este tema. Bueno, he preparado unas preguntas frecuentes para este tema tan importante. Entonces vamos a iniciar para resolver este acertijo si realmente es permitido o no, bajo la ley colombiana, hacer pruebas de embarazo o de VIH para determinar si se puede hacer y que esto interfiera en el proceso de contratación. ¿Listo? La primera pregunta es, ¿por qué hacen esas pruebas para contratar? ¿Será que no basta con la entrevista que le hacen al trabajador? Bueno, vamos a resolver esta inquietud de la siguiente manera. Preguntan muchas veces, lo he vivido, si está casado, si está soltera, si tiene planes de tener hijos, qué pasa si se enamora. Una vez me preguntaron eso cuando hice una entrevista, precisamente de alguna manera para determinar si hay posibilidad de que esté embarazada o si tiene una enfermedad de alto costo, como un VIH, un cáncer, entre otras. ¿Listo? Seguramente hacen este tipo de pruebas para validar aquello que en la entrevista con la persona de recursos humanos no se logró y para establecer cuál será el futuro de ese trabajador que entra en ese momento a laborar. Segunda pregunta, ¿por qué ponen barreras para contratar a una mujer embarazada o a un trabajador con VIH o con alguna enfermedad de alto costo? Bueno, porque esto representa cierto tipo de costos de producción para ese nuevo trabajador y lo que puede acarrear en un futuro para este mismo. ¿En qué sentido? Porque va a tener que, se le tienen que otorgar licencias, incapacidades, se le tiene que buscar un reemplazo, por ejemplo, en el momento en que esté incapacitado el trabajador o que la mujer dé a luz, por ejemplo, dificultad de desplazamiento, que de pronto no pueda desplazarse personalmente a determinado sitio para realizar su labor debido a sus condiciones físicas y las eventualidades que se puedan presentar, situaciones de emergencia, desmayos, que rompa fuente antes de tiempo, que algún mecanismo en el ambiente le pueda producir cierta molestia a la persona, al trabajador. Entonces el empleador prevé esas situaciones. Entonces precisamente son esos costos de producción de tener que pagar un reemplazo, de tener que pagar licencias. Acordémonos que no todas las licencias las paga la EPS, no todas las licencias las paga el empleador, no todas las licencias las paga la ARL. Entonces son costos que debe asumir y que debe mirar el empleador a la hora de contratar a un trabajador. Muy seguramente, por eso es que realizan este tipo de pruebas. No hemos todavía identificado si son legales o no, pero el por qué las hacen, por este tipo de razones anteriormente expuestas. Bueno, ahora vamos a la pregunta de los 64 millones de pesos. ¿Están o no están permitidas las pruebas de embarazo o de VIH para determinar si un trabajador va a ingresar a contratar o no? En este caso no están permitidas. ¿Por qué? Porque eso viola los principios fundamentales, constitucionales, tutelables del trabajador. ¿Qué derechos? En especial el derecho al trabajo, el derecho al mínimo vital, el derecho a la intimidad personal, el libre desarrollo de la personalidad. Cuando generalmente hay una preexistencia, por ejemplo, de VIH, el mismo trabajador puede llegar a sufrir discriminación por parte de su empleador, por parte de sus trabajadores,
y más porque este tipo de situaciones donde el trabajador está en debilidad manifiesta es una representación de una estabilidad laboral reforzada. Entonces, pues muchas veces el empleador dice como, hey, no, vamos a curarnos en salud de no contratar a este trabajador, lo cual no es motivo constitucionalmente. Está vulnerando y está violando claramente los derechos del trabajador. Por eso no son permitidas estas pruebas. Además, porque es una información altamente sensible, no se puede ventilar sin la autorización directamente de la persona afectada o del trabajador que tiene este tipo de enfermedad o de padecimiento. Asimismo, en las pruebas de embarazo, porque el libre desarrollo de la personalidad, porque los colombianos o bueno, las personas que estamos residentes en este país somos libres de determinar, de decidir si vamos o no a tener hijos, cuántos hijos vamos a tener, qué estado civil queremos tener. Y es incómodo que en las áreas de recursos humanos nos pregunten, ¿usted está soltera, usted está casada, va a tener hijos, no va a tener hijos? Cuando eso debería ser una decisión propia. Son derechos fundamentales que son, al ser vulnerados, claramente son tutelables. Entonces, para evitar esas situaciones incómodas, no es permitido en Colombia realizar ese tipo de pruebas de sangre. Generalmente todavía se practican esas pruebas. Dicen que son serologías para determinar si tienen enfermedades infectocontagiosas como la sífilis. No le dejan al trabajador ver los resultados directamente van a los empleadores. Eso hacen muchas entidades de medicina salud ocupacional, pero es claro entender que las pruebas de embarazo y las pruebas para determinar si tiene VIH no son permitidas en Colombia. ¿Listo? O sea, para determinar o para que interfiera en la decisión si voy a contratar o no a ese trabajador o trabajadora en comento. Bueno, la siguiente pregunta es para renovar contrato, cambiar el tipo de ese contrato que si era término fijo y ahora vamos a término indefinido, para ascender al trabajador a un mejor cargo o para cambiarlo de sede. ¿Es permitido realizar estas pruebas? Igualmente no. Generalmente es que trae mucho trasfondo ese tema. Primero, hay muchos trabajadores que tienen contratos a término fijo y después de determinado periodo de renovación se los pasan o se los cambian, a indefinido. Aún en esas circunstancias no es permitido. Es deber del trabajador informarle a su empleador, por ejemplo, si se encuentra embarazada, si tiene algún tipo de estas enfermedades. Es fundamental informarle, pero igualmente no debe existir o mediar esta prueba para interferir en la decisión si es apto o apta para ser contratado o no. ¿Listo? Por los mismos fundamentos que les expliqué anteriormente de la vulneración a los derechos fundamentales del trabajador, que son objeto de tutela. ¿Listo? Y al volverse derechos fundamentales, ¿son tutelables? Reitero, sí. Eso está en la parte principal de la Constitución colombiana. Están afectando derechos fundamentales, reitero, al mínimo vital, al trabajo, al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad personal y familiar, que son sagrados, son derechos fundamentales que no se deben vulnerar bajo ningún tipo de razón o circunstancia. ¿Listo? Reitero, una cuestión es que el empleador le haga ciertos exámenes médico ocupacionales para determinar si usted posee las capacidades físicas e intelectuales de poder desarrollar ese cargo al que está aspirando, pero que eso interfiere en el proceso si lo van a contratar o no, no está permitido. ¿Listo? Porque esta situación pasa más común de lo que creemos. Lamentable situación, pero así sucede. ¿Listo? Los invito a que si desean una asesoría jurídica profesional, personalizada y especializada, me contacten. En la descripción de este video están todos mis datos y recuerden, el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones. Hay más videos con información de interés general para ustedes para que indaguen en mi canal y siempre van a ser bienvenidos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden, yo soy Paola y soy abogada. Hasta una próxima oportunidad.